A continuación, Matemática Quinto Primaria. Saludos cordiales, bienvenida y bienvenido nuevamente a este espacio educativo del Ministerio de Educación, Aprendo en Casa. Soy Edwin Espardo Contreras y en esta oportunidad desarrollaré el tema de construcción de un prisma rectangular para quinto grado de educación primaria. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema le ayudará a ejercitar habilidades del pensamiento lógico matemático. Es muy importante también recordar, como siempre, el lavado de nuestras manos constantemente. Para efectos voy a utilizar acá gel, pero en tu casa puedes utilizar suficiente jabón y agua. Hay que frotarnos las manos hasta que, en el caso en casa de que saque espuma, luego sobre nuestras manos, entre nuestros dedos, los nuditos de nuestros dedos, es muy importante que a veces los descuidamos, luego el pulgar y luego el resto de nuestra mano. También es muy importante que si vas a salir de casa por alguna eventualidad, alguna emergencia, no se te olvide siempre el uso de tu mascarilla. Recuerda que el uso de la mascarilla no es en esta forma, porque estamos descuidando lo que es nuestra nariz, tiene que cubrir toda lo que es la parte de nuestra nariz hasta la barbilla, que es la forma correcta de utilizar la mascarilla. Saludos también a Pablo, que está haciendo la interpretación en lengua de señas en esta oportunidad de la clase de la construcción de este prisma rectangular. Hay muchas imágenes o en nuestro contexto que tienen forma de prisma rectangular. Si observas posiblemente alrededor lo que hay en tu casa, posiblemente en la cocina, ¿qué objetos pueden tener la forma de un prisma rectangular? Te voy a presentar uno para que puedas relacionarlo con algunos objetos que hay en casa. Muy bien, ¿como cuáles? Si hay una estufa de horno en casa, muy bien, en la cocina podemos relacionarla. Un refrigerador puede tener, es la forma de un prisma rectangular. Una caja, así como la que tengo acá en el set. Tenemos una caja. También puede ser los empaques donde viene la leche, si son cajas de cartón, también tienen forma de un prisma rectangular. Los edificios, si sales a la calle y ves edificios en forma de prisma también rectangular. Entonces, es algo que está en nuestro contexto, es parte de nuestra vida cotidiana el poder relacionar esta figura con los objetos que están a nuestro alrededor, ya que es parte de nuestra vida. Vamos a ver lo que, como dice el título, construcción de un prisma rectangular. La niña tiene diferentes pensamientos. Posiblemente sean los mismos que tengas tú en casa en cuanto a la duda de algunos temas. Bueno, lo primero que dice la niña, hay 6 caras en el prisma rectangular, ¿verdad? Pues vamos a confirmar si realmente hay 6 caras en el prisma rectangular. Lo vamos a confirmar viendo esta caja. Entonces yo voy a colocar la caja acá. Entonces tenemos que donde está la palma de la mano y donde tengo la otra mano, donde estoy sosteniendo, es una cara y también esta es otra cara. Las que tenemos aquí a los lados también es otra cara, pero tenemos una de este lado y otra de este lado. De este lado también tenemos otras 2 caras. Entonces, tenemos acá 4 caras alrededor y tenemos acá otras 2. Estas también pueden ser llamadas como bases y las que tenemos alrededor como caras laterales. Entonces podemos confirmar lo que la niña está diciendo, que si realmente hay 6 caras, ¿es verdad? Podemos decir que sí es verdad. Hay 6 caras en el prisma rectangular. Algunas van a tener menos medida, menos longitud que otras, porque esas son las características de un rectángulo. Porque si todas fuesen del mismo tamaño, entonces ya sería un cuadrado, estaríamos hablando de un cubo, pero en este caso estamos hablando de un prisma rectangular. ¿Por qué se llama prisma rectangular? A ver, ¿ya identificaste por cuál es la razón de por qué a esta figura se le llama prisma rectangular? A ver,
Quiero que pienses, analices, porque parte de la clase es poder desarrollar nuestro pensamiento lógico-matemático. Y a eso tenemos que analizar la información que tenemos para poderla ya expresar ya con nuestros resultados. Muy bien, porque la base tiene forma de rectángulo, ya sea que sea de este lado o de este otro lado. Entonces la base, te la muestro, tiene forma de rectángulo, por lo tanto, por eso se llama un prisma rectangular. Recordemos también que un prisma rectangular también tiene ciertas partes que es importante ir recordando. Acá voy a colocar una en esta esquinita y es lo que llamamos vértices. Vértice pues es el punto de unión entre dos líneas y tenemos acá, vamos a ver cuántos vértices. Si contamos la parte de arriba tenemos 1, 2, 4 y abajo también vamos a tener otros 4 vértices. Entonces, en total, ¿cuántos vértices tendrá el prisma rectangular? Quiero que analices y que pienses cuántos tiene en total. Muy bien. Si arriba hay 4, lógicamente abajo hay otras 4, entonces 4 más 4 hay 8 vértices. Pero además, también recordemos que hay aristas. ¿Cuáles son las aristas? Son estas líneas que unen entre un vértice y otro, está compuesta una arista. Entonces las aristas son todas estas líneas, todas estas orillas. Estas son las aristas. Entonces, ¿cuántas aristas habrán en total en un prisma? Quiero que analices, que pienses cuántas aristas. Entonces, esto te lo dejo de tarea, que analices cuántas aristas hay en total. Estamos enfocando ahorita ahí la cámara a la figura para que analices y puedas responder. Pero aparte de las aristas, tenemos lo que son las caras laterales. Cada una de las caras que están acá alrededor son caras laterales. Y estas de acá arriba pueden ser interpretadas como las caras bases. Caras bases que hay 2 y caras laterales que vamos a tener 4. Entonces en total sí hay 6. Lo que está acá confirmamos lo que dice la niña. Las caras opuestas son del mismo tamaño. ¿Cuáles son las opuestas? A ver, ¿cuáles serán las opuestas? Este lado es opuesto con este otro. Este lado es opuesto con este otro. Y vamos a ver que sí son del mismo tamaño. Y este lado de acá es opuesto con este otro que tengo aquí atrás. Entonces quiero que observes este lado. Ahora le voy a dar vuelta. Quiero que observes este otro, si son del mismo tamaño, porque es el lado opuesto. El lado opuesto. Y este otro lado, que es la base, es el opuesto del que tengo aquí abajo. Vamos a ver si tiene el mismo tamaño. También tiene el mismo tamaño. Entonces podemos responderle a la niña. ¿Sí? Las caras opuestas son del mismo tamaño. Realmente no es una pregunta, sino que ella está como diciendo que sí, las caras opuestas son del mismo tamaño y le decimos sí, es cierto. Vamos a responderle que sí tiene toda la razón, porque ya lo hemos comprobado. Hemos visto que sí, las opuestas tienen el mismo tamaño. Muy bien. Todas las caras son cuadriláteros. ¿Qué significa cuadriláteros? Que son figuras que tienen 4 lados. Y podemos ver que sí, efectivamente, todas tienen 1, 2, 3 y 4 lados. Entonces son cuadriláteros. Son cuadriláteros y todas las caras son rectángulos. Solo que tienen diferentes medidas, tienen diferente longitud, pero está compuesto por 6 caras y las 6 caras tienen forma de rectángulo. Entonces, analizando esto, podemos nosotros ver que es básico tener estos conocimientos para poder decir entonces qué es un cuadrilátero, cuántas aristas tiene, cuántos vértices, cuáles son sus lados opuestos, para poder proceder a la construcción del prisma rectangular. Para la construcción del prisma rectangular vamos a necesitar ¿cuántos
rectángulos necesitamos para hacer su construcción? A ver, quiero que pienses. Ya analizamos una figura, que es esta caja, que es un prisma rectangular. Quiero que pienses cuántas caras necesitamos o cuántos rectángulos necesitaríamos para formar un prisma rectangular. ¿Serán 4? ¿Serán 5? ¿O serán 6 rectángulos los que necesitemos finalmente para construirlo? Quiero que pienses en casa y me puedas ayudar a responder a esta pregunta. Muy bien, son 6 rectángulos los que necesitamos. Entonces vamos a necesitar 3 grupos de rectángulos. Voy a colocar los primeros, que vamos a necesitar 2 rectángulos de este mismo tamaño. Yo los estoy presentando más grandes porque estoy presentando a escala. Entonces necesitamos dos rectángulos del mismo tamaño. Son los que voy a colocar acá. Entonces, para que en casa puedas trazarlos también. Vamos a colocar acá porque se está a dar uno de acá. Muy bien. ¿Qué medida tendrán esos rectángulos? En casa vas a agarrar una regla y vamos a medir esos rectángulos de 5 por 7. Entonces acá, de 5 por 7, ahorita vamos a ver. Entonces acá tenemos los 5 centímetros y de este lado tenemos los 7. Entonces necesitamos 2 rectángulos del mismo tamaño. Realmente después son los que vamos a colocar del lado contrario porque estos van a quedar ya en otra posición, pero necesitas tener primeramente estos 2 rectángulos de 5 por 7. 7 del lado horizontal y 5 de forma vertical, centímetros. Pero también necesitamos otros rectángulos un poco más pequeños. Entonces vamos a necesitar, si ya tenemos 2 rectángulos acá, ¿cuántos nos harían falta para completar los rectángulos que necesitamos para la construcción de nuestro prisma? Necesitamos otros 2 que sean del mismo tamaño, que van a ser los dos lados opuestos, este lado y este lado, ¿sí? Los 2 que ya coloqué, ¿a qué medidas corresponden? A ver, quiero que pienses y me digas a qué medida corresponden los 2 que ya coloqué. Vamos a ver. Los primeros corresponden, porque son los más grandes, corresponden a las bases. Por eso necesitamos 2. Entonces, ¿estos qué medidas van a tener? También van a tener 7 centímetros por 2. Entonces, de este lado son los 2 centímetros y acá, al igual, son los 7 centímetros. 7 centímetros y 2 centímetros ahí. Entonces, son los que necesitamos. Vamos a seguir. Si ya tenemos 4, ¿cuánto nos hacen falta? Si ya tenemos 4, los primeros 2 que son los más grandes, que ya dijimos que son las bases, y estos 2 que son estos 2 lados, que son 2 caras laterales, pero es este y el opuesto. Entonces, ¿cuál nos hace falta? Muy bien, nos hace falta este otro. Entonces, estos son más pequeños. Si te das cuenta, este tiene una longitud mayor y de este lado tiene una longitud menor. Entonces, van a tener que ser, por lógica, rectángulos más pequeños. Entonces, vamos a ver cuánto tienen que medir estos otros rectángulos. Entonces, estos tienen que medir 5 por 2.
Entonces tenemos acá el 5 centímetros, y de este lado que miden 2. Algo muy importante, a estos hay que dejarles una pestañita. Entonces a cada uno hay que hacerle su pestañita para cuando podamos hacer ya la unión. Ahorita solo estoy explicando cuántos necesitamos y cuáles son las medidas. Luego voy a explicar de qué forma es que debemos de colocarlos ya en orden para poder hacer el patrón, porque estos tenemos que pegarlos después sobre otra base, o sea, sobre una cartulina, pero tomando en cuenta que tenemos que hacerle sus pestañitas. Acá no lo hicimos, entonces tienes que tomar en cuenta acá alrededor 2 centímetros más para poderle hacer a cada uno su pestañita, porque si no, no podemos después unirlos. Entonces aquí ahorita solo estoy presentando los rectángulos que necesitamos, las medidas que tenemos que realizar para poder tener y cuántos realmente necesitamos para poder realizar finalmente nuestro prisma rectangular. Entonces, finalmente tenemos ya un molde acá de cómo es que nos tiene que quedar este orden. Entonces, ¿cómo nos tiene que quedar este orden? Entonces vamos a ir identificando en dónde está cada uno de los rectángulos que estamos trazando allá. ¿En dónde están los dos rectángulos mayores? Que serían las bases, que es este lado de acá y la parte de abajo. Muy bien. ¿En dónde puedes identificarlos acá en este patrón? Porque finalmente lo que estamos elaborando es un patrón. Y este patrón, después cada uno de sus lados, vamos a ir doblando, haciendo los dobleces para poder ir uniendo. Pero a este patrón le hace falta las pestañas. Entonces, acá tenemos el primero. Voy a ir acá haciendo este trazo. Muy bien, acá tenemos otro. Acá tenemos otro. Y acá finalmente que ya están marcados. Muy bien. Entonces quiero que me digas en dónde observas que están los dos primeros que miden 7 por 5. Muy bien, está uno acá y la otra acá. ¿En dónde estarán los de 2 centímetros por 7? Este también va a medir 7 y este 2 centímetros. ¿Dónde estará? Muy bien. Entonces los tenemos acá, uno acá y el otro acá. ¿Sí? Y los pequeños, que son de 5 por 2, son los que están a un lado. Entonces a estos pequeños tenemos que tomarles en cuenta que les tenemos que hacer una pestaña. Una pestaña es de que le tenemos que dejar 2 centímetros más también acá, 2 centímetros más acá, a este también, al de abajo y al de los lados, para que podamos hacer la unión. Entonces te reto en casa de que puedas hacer el patrón. Estas partes después las pegas sobre otra cartulina. Puedes hacerlas en papel y luego ya estando en papel solo echa un poquito de goma a la orilla y puedes ir pegándolas en cartulina. Luego haz las pestañas, ya cuando tengas las pestañitas hechas a cada lado vas a recortar el patrón y vas a poder unir. Entonces ese es el reto. En la próxima clase vamos a armarlo, vamos a terminar de armarlo y ya también en casa tienes que tener el tuyo ya armado. Si no te sale a la primera, sigue intentando, porque de los errores aprendemos todos los días y te animo siempre a que puedas sintonizar este programa los días lunes, miércoles y viernes para poder seguir teniendo experiencias de aprendizaje. Algo muy importante, el día 9 de agosto, como parte de los acuerdos internacionales de que la mayoría de países en el mundo pues somos multilingües, multiétnicos, multiculturales, hay muchos pueblos, hay muchas lenguas, hay variedad de culturas que apreciar. Entonces se celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, en los cuales debe de prevalecer la tolerancia, el respeto y la igualdad. También te recuerdo que
puedas compartir con otras personas, con tus padres, con tus amigos o hermanos, lo que estás aprendiendo en este programa. Y que puedas ir haciendo la colección de tus trabajos en una caja o en un folder que va a ser tu portafolio de aprendizaje. Algo muy importante, quédate en casa. Sabemos que ya hay algunas situaciones que permiten podernos movilizar, pero eso no quiere decir de que lo hagamos tan libremente. La responsabilidad sigue estando en cada uno de nosotros para el bienestar de nuestra salud y de nuestros seres queridos. Así que muchas gracias por tu atención y nos seguimos viendo en una próxima oportunidad. Que Dios te bendiga.